Y vamos a ver. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Lo vamos a leer de manera antifonal. O sea, yo leo los pares, usted lee los impares y al final todos juntos nos unimos en el 36. Cada vez que tenga la oportunidad de abrir su Biblia de manera en privado o en conjunto como estamos ahorita, usted tiene que tener la disposición y pedirle al Señor que le hable a su vida, comenzando desde la lectura de la palabra. Ok, hay una palabra ahí que usted debe de marcar, hay algo que usted debe de enrolar, algo que usted le va a poner fecha, porque Dios quiere hablar también a su vida de manera directa. Bien, leemos la palabra entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a orar. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones y que podamos entender mucho, Señor, acerca de estos pasajes maravillosos. En el nombre de Jesús deponemos la mente y el corazón de este inútil predicador. Espíritu Santo, sé tú el maestro por excelencia y el que nos convenza a cada uno de nosotros, el que nos guíe a través de esta santa palabra. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Podemos tomar asiento. Hemos titulado la meditación de esta noche un anticipo de la metamorfosis completa. Un anticipo de la metamorfosis completa. Así hemos titulado la meditación, y usted, no sé, su Biblia tiene ahí el título de los versículos que hemos leído del tema, dice la transfiguración. ¿Cuántos tienen ese título en su Biblia? Esa palabra en griego se traduce como metamorfosis, un cambio, diga cambio, de adentro hacia afuera. No es como una transformación. Nosotros hemos sufrido una transformación. Alguien llegó a nuestras vidas por medio de esa confesión que usted hizo, y el Espíritu Santo llegó a morar en usted, y Él ha transformado su vida, su manera de sentir, su manera de pensar, y le ha dotado de una nueva naturaleza para entrar a la gloria del Señor. Amén. Veamos, este mensaje tiene como propósito el que puedas aprender que nuestro Señor Jesús, a pesar de que tenía un cuerpo humano, no por ello se limitó a que algunos de sus discípulos contemplaran su verdadera gloria. Oye bien, a pesar de que el Señor, pues ya hemos hablado que tenía una unión hipostática. Pastor, ¿qué es eso? Es la unión, era 100% hombre y era 100% Dios. Amén. Entonces, queremos que aprendas que nuestro Señor Jesús, a pesar de que tenía un cuerpo humano, no por ello se limitó a que algunos, digo algunos, oiga bien, no todos, a todos sus discípulos contemplara su verdadera gloria y naturaleza que le correspondía, diríamos, antes de su resurrección. Asimismo, comprendas que el Señor también ha dotado de una nueva transformación en la vida de los creyentes, capacitada para poder estar también en el cielo. Amén.
Usted tal vez no nota porque el cambio que da el Señor no es físico, es espiritual. Amén. Entonces los discípulos contemplan que el Señor se transfiguró, sufrió una metamorfosis, ¿verdad? Y empezó él a brillar. Pero ¿dónde se da esto? Dice en el versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió, ¿dónde dice? Al monte a orar. Entonces vamos a tratar de ver primero cuál es ese monte. La mayoría, mis amados, se ponen de acuerdo y dicen que el Señor Jesús se transfiguró en el monte Hermón, ¿verdad? En el monte Hermón. Hermón significa monte sagrado. Eso es lo que significa el monte Hermón. Entonces, cuando usted escuche acerca de la transfiguración y alguien le pregunte dónde se transfiguró el Señor, es en el monte Hermón. Ahora, lástima que los hermanos no tienen ahí el mapa para poderle mostrar geográficamente dónde es que se encuentra en Israel ese monte que es allá al norte del mar de Galilea. Pero bien, mire, ahí está, pues, pero no lo va a ver, está muy chico, así que póngase binoculares y creo que lo alcanza a ver. Veamos su elevación, o sea, la altura de ese monte, ¿verdad? Si usted nota o se alcanzará a ver, ese monte pasa con bastante nieve. Su altura es de más o menos 2.800 metros. Eso más o menos tiene de altura ese monte. Tenía prácticamente 3 cumbres, ¿verdad? Es digamos una mini cordillera ese monte llamado Hermón. En Deuteronomio, no lo vaya a buscar, 3, 8 y 9 narra que fue una parte de la conquista que realizó Israel. Ese monte tenía propiedad de otros y Israel lo conquistó. Dice en el versículo 8, también tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los 2 reyes amorreos que estaban en este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón, estoy en el versículo 9 de Deuteronomio, Sirión, y los amorreos Senir, así llamaban ellos al monte Hermón. Era llamado también, y esto muy interesante, los judíos lo llamaban el monte de Sión, ¿sí? Ya nosotros tenemos una alabanza, los que confían en el Señor son como el monte de ¿qué? De Sión. Entonces se están refiriendo a ese monte, al monte Hermón. Si está aprendiendo algo, diga amén. Ok, vamos entonces avanzando. Mire, ¿dónde está eso de el monte de Sión? En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, el versículo 48 dice prácticamente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es el monte Hermón, ¿verdad? Ahí está confirmado pues que también los judíos lo conocían como el monte de Sión. Esa era nada más una pequeña introducción para que usted vea que también hay ciertas cosas que es bonito, interesante investigarlos y también saberlo. Amén. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, si yo le pregunto a usted ¿qué significa Hermón? ¿Usted qué me va a contestar? Monte sagrado. Si yo le pregunto ¿qué altura tenía ese monte aproximadamente? 2.800 metros de altura. Y si yo le pregunto ¿cómo es también conocido ese monte? Me va a decir monte de Sión. Excelente. Ahí, así que ahí estamos. Y para que usted se dé una idea, ¿verdad? ¿Dónde está el monte de Sión? Pongámosle o ubiquémoslo al norte del lago de Galilea, ¿verdad? Más o menos ahí para que se dé un poco de una idea dónde es que estaba. Veamos entonces Jesús y su metamorfosis. Le digo, ese término metamorfosis es una palabra griega, ¿verdad? Es una palabra griega. Ahí donde dice transfiguración, pues lo podemos poner como metamorfosis.
Algo que a mí me llama la atención, y vamos a comenzar por ahí: no a todos se les permitió ver su transfiguración. No todos. Entonces, vea, no a todos, sino a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces, en primer lugar, esa bendición de poder ver, contemplar la gloria, la hermosura del Señor. Oiga bien, ¿qué dijo el Señor? Mi reino no es de esta tierra. Entonces, muchos lastimosamente queremos enlazar, queremos unir, hablar términos terrenales con los términos espirituales, ¿verdad? Por decirle, usted jamás va a poder entrar al reino de los cielos con ese cuerpo. Primero, no va a caber en la puerta, amén. Ok, segundo, es pecaminoso, ¿verdad? Somos pecaminosos. Entonces, viene el Señor y se transfigura, ¿verdad? Se da a conocer cómo Él va a venir o va a estar ahí en su gloria. Pero algo bien interesante es, oiga bien, que elige a Pedro, a Jacobo y a Juan, o Pedro, Juan y Jacobo. Se les permitió estar a ellos, hablando de no a todos. Empezamos a notar que estos tres personajes eran de la íntima de Jesús. O sea, hay ciertos niveles de confianza, ¿verdad? O privilegios que gozaron también los apóstoles o los discípulos. Los vemos a ellos bien enmarcados cuando Jesús iba a realizar algo de manera más principal, digamos. No elegía a cualquiera, se escogía a ellos tres. Por eso son conocidos como los de la íntima del Señor Jesús. A ellos se les permitió estar en la resurrección de la hija de Jairo. Esos mismos tres, cuando fue a sanar a la hija de Jairo, no permitió que nadie entrara a la casa. Solamente quien contempló la resurrección fueron sus padres, Pedro, Juan y ¿quién? Y Jacob. Vea, también cuando Jesús, en su última semana que estaba allá, el día, cuando estaba en el monte de los olivos orando, que ya iba a ser traicionado y apresado por Judas, también el Señor se retira aparte a orar en el monte de los olivos, y también se lleva a Pedro, a Juan y a Jacob. Nuevamente, no están todos ellos, sino solamente tres. Yo quisiera trasladarle eso a usted. ¿Qué nivel de intimidad tiene usted con Jesús? Eso lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué intimidad tiene? Vea, algunas características de estos tres hombres. Uno, hermanos, eran valientes. Eran valientes. Número dos, eran atrevidos. Si algo que tenía Pedro, por ejemplo, era atrevido. Número tres, eran celosos. Estos hijos del trueno dijo: mira, Señor, ahí hay unos que no nos siguen, y quisiéramos nos permitas hacer descender fuego y que se consuma la suegra. No. Y le dijo el Señor: mira, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿verdad? Miren, el que no es con nosotros es por nosotros. Así que no se preocupen. No se preocupe. Eran también las características de ellos, eran dispuestos. Dispuestos. Mira, ¿cómo se llama? Pedro, Juan y Jacobo, vamos a ir para allá. Ay, no, yo no voy ahí. Ay, no, a mi hijo no me gusta. Entonces no te tomo en cuenta. Entonces el Señor Jesús veía la disposición de ellos. Y en quinto lugar, ellos serían capaces de seguir testificando a pesar de sus padecimientos y persecuciones. A Pedro, a Juan y a Jacobo los intimidaron a tal grado de que a Jacobo lo matan a espada, pero no lograron callar de que Jesús era la resurrección y la vida. Entonces, mis amados, yo tenía esa reflexión en mi corazón: ¿qué intimidad goza usted con el Señor? ¿O qué clase de creyente es? ¿En algunas cosas te va a tomar en cuenta Dios? ¿O hasta dónde sería la palabra te va a tomar en cuenta Dios? Porque usted, aunque usted no lo crea, hermano, usted es un diamante
solo que es en bruto. Usted tiene muchas cosas, pero que lastimosamente las está desperdiciando. Capacidad de memoria, quizás tiene algún don que Dios quisiera que usted lo desarrollara, pero ¿qué es lo que pasa? No tiene disposición. Uno, como pongamos el ejemplo eclesiástico, yo no puedo tomar en cuenta gente que no esté comprometido con la obra, que no esté dispuesto a pagar un precio, porque la iglesia del Señor, para que esto funcione, se necesita pagar un precio. Y hay gente que quiere lideratos, que quiere salir en una foto y solo quiere estar en un culto. Y no estoy hablando que no se pueda congregar, porque eso es otra cosa. Una cosa es que usted no esté aquí porque está trabajando o tiene algo oficial, y otra es que no quiera. Que vivo aquí a la vuelta y, pastor, lo vi por internet. Hermano, si vive a la vuelta, entonces le digo al del canasto, llévelo a la vuelta al canasto al hermano para que ponga. O sea, hay servidores que tienen que pasar por ahí, donde solo vienen a servir y no quieren congregarse. Entonces no tienen una intimidad con Dios. Hay servidores que les gusta venir acá a pajarear, a perder el tiempo, donde ya comenzaron las alabanzas y están viendo en el parqueo su perfil de Facebook. Yo digo, ¿a qué vienen? O si no, están en cafetería y no estoy, hermano, queriendo ser puntual, pero la verdad es que me interesa que usted desarrolle una intimidad con el Señor y que Dios te tome en cuenta, porque tienes muchas cosas especiales, pero de nada te sirve si no tienes las actitudes correctas, si siempre te le niegas a Dios, si no tienes esa disposición para Dios. No, Dios no te va a usar. Siempre seguirás ahí con el cristianismo a medias quizás, u otros a saber cómo Dios no los quisiera usar, cómo Dios no quisiera engrandecer su reino por medio de ti. Pero hay otros que medio les del púlpito y ya creen famosos, son más famosos que Jesús. Y en las iglesias toda la gloria debe ser para el Señor, y eso merece un fuerte aplauso al Señor. Y eso que lo escuchen todos los pastores presumidos, vanagloriosos. Hermano, uno debe tener la actitud correcta para servirle a Dios. Grande no es el que se baja de un gran carro, no tiene una gran santidad. Hay viejos son los más mañosos. Eso no es santidad, eso no es espiritualidad. Comunión con Dios es orar cuando voy a comer, tratar de leer mi proverbio, poner mi corazón en la adoración de la alabanza, sentirme comprometido. Mire, pastor, yo quisiera dar tanto, pero yo anantillo, oiga, ¿me entiende este hebreo? Anantillo. Y Dios conoce mi corazón. Usted ya dio con solo sentir eso. Ahora, cuando tenga, ponga, maestro, porque no está fregado, va. ¿Sí? Pero igual, ¿por qué, hermano? Porque los ministerios, la iglesia de Cristo, el Señor la sostiene. Pero yo no quiero que usted desarrolle o que Dios lo tome en cuenta, porque a saber, yo le compartía con un hermano y le digo, mira, yo no sé qué trato hizo Dios con vos, qué trato hizo tu mamá con vos, porque algunos, aún desde el vientre de nuestra madre, fuimos dedicados a Él. Yo no sé qué trato usted hizo en el desierto cuando vino en ese viaje turístico para acá. Señor, si me pasas de este desierto y me haces invisible como el de los 4 fantásticos, yo te prometo servirte. Señor, si yo gano esa demanda, te voy a dar a ti un poquito al pastor. Gloria a Dios, hermano, está bien, yo no se lo voy a rechazar, hermano. Sigamos pues. Bueno, sigamos, mire, no hablo. Número 2, no a todos les permitió ver su transfiguración. Note eso, por favor. Diga privilegio. ¿Cree sí o no, hermanos? Yo quisiera llevarlo a ese monte, al monte Hermón, y estando ahí,
Solo ellos, y decir, hey, este privilegio no es para todos, porque vieron a Jesús transfigurado. Sí, su rostro resplandeció, sus vestiduras totalmente blancas. Totalmente blanca. Pero ese privilegio no fue para todos. No fue para todos. Ahora, también quiero que sigamos leyendo, y dice en el 29, y entre tanto que, ¿qué dice? ¿Qué fue a hacer a ese monte? Orar. Hermano, en segundo lugar, la oración era parte de la comunión y fortaleza con Dios de nuestro Señor Jesús. La oración era parte de su comunión y fortaleza con Dios. No descuide su intimidad con el Señor, hermano. No la descuide. Yo le he puesto, mire, no solo sea un colaborador, sino también un adorador. Bueno, no solo dé servicio, también reciba del Señor. Entonces, ¿qué? El Señor Jesús, vemos como disciplina, vemos que Él se iba aparte a orar. Cuando Él fue tentado, hermano, Él estaba en oración. Cuando Él iba a ser entregado, estaba en oración. Le pregunto, ¿usted no tiene problemas? ¿Usted no tiene debilidades? Soy que está la parsuya, le gustan las viejas, pues. Todos tenemos debilidades. Todos. Hay unas que no pueden dejar las novelas. Ni un amén, pero son mentirosas. La verdad que sí, son viciosas. Mire, hermano, no descuide su comunión con Dios. Usted puede escuchar el mejor sermón persuasivo para que usted salga de esa mediocridad, pero si usted no tiene una comunión con Dios, su vida nunca va a cambiar. Porque buscamos a Dios de manera religiosa, porque nos volvemos solamente colaboradores y no adoradores. Por favor, no caiga ahí, porque al final, ojo, hermano, en la vida vienen pruebas, y si usted no está fortalecido y bien parado, esa prueba lo bota. Si no, ve el que está a la par suya, está sentado, pero ya lo botó el diablo. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Sabe qué? La oración, la intimidad con Dios, no la estamos ejerciendo, no la estamos desarrollando. Por favor, tenga las actitudes correctas. Reverencia. Cuando usted abre ese libro, yo siempre le digo, hable con Dios y dígale, Señor, habla mi vida. Señor, no permitas que yo vuelva a fracasar en mi vida. Señor, yo no quiero otra vez cantar esa canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Señor, yo quiero que me tenga confianza mi esposa, quiero que me tenga confianza mi esposo. Señor, yo quiero que mis hijos ahora vean algo diferente en mí. Yo sí quiero realmente sentar un precedente que con Cristo somos más que vencedores. Pero ¿por dónde comenzamos? Por esa buena intimidad con Dios. No la descuide. Estando en esa oración, fue en ese momento donde su apariencia se transformó. ¿Cuántos deberíamos de aprovechar la oración para ser ministrados por el Señor? ¿Cuántos, oiga bien, deberíamos? Y no estoy hablando de la oración general, porque hay oraciones en privado que revelan quién verdaderamente eres delante de Dios. Porque las oraciones en público, oiga bien, ay, si nos lucimos los pastores, Señor, y las lágrimas, ay, mira qué bonito ora el pastor, qué bonito ora aquel servidor, mira, ay, qué precioso. Y tal vez un gran hipócrita, sepulcro blanqueado delante de Dios. No, estamos hablando esa oración donde estás al desnudo delante de Dios, donde estás tú y Él,
donde tu espiritualidad no te la da la opinión de la gente. Ay, porque de las aguas mansas, líbrame, Señor. Vea a su alrededor, parecen angelitos los que están atrás de usted, ¿sí o no? Véalos, mire, si solo la aureola le falta, ¡cling! ¿Eh? Oh, mira el hermano que han negado, oh, mira la hermana, oh, mira, y mira. Y cuando estás delante de Dios, ese eres. Ese realmente eres. Porque ¿cuántos acá ya hubieran sido liberados completamente de algo, de raíces de amargura? Pero descuidamos, hermano, esa intimidad con Dios. Nos volvemos religiosos. Perdóneme, ¿sabe qué hacemos de la iglesia? Un club. Ahí donde nos vemos, pues, allá en la iglesia, pero no hay culto. No, allá nos reunimos y ahí salimos a vacilar. No, hermano, no haga de la iglesia un club. Entonces, bueno, avanzamos, amén, hermanos, amén. Lo veo bien con una gran intimidad. Vamos a ver, pero a ver con quién. Número 3. Vea, Jesús y su metamorfosis. Leamos el versículo 30 al 31. Y he aquí, ¿qué dice? 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Ok, estos 2 personajes, la mayoría de estudiosos, comentaristas, sostienen que son la figura de la ley a través de Moisés y Elías representando a los profetas. Aunque sí son personajes verídicos, pero ya le quiero explicar. En los profetas y en la ley hablaron de los sufrimientos, de lo que iba a venir a ser Jesús o el Cristo. No digamos el nombre de él, sino el título del ungido, del Meshach, del Cristos. Amén. Los profetas y la ley hablaron del Señor. La primera profecía mesiánica, la primera, está en Génesis 3:15. Tú le herirás en el calcañal y ella te herirá en la cabeza. Ya no le está hablando a la culebra, al animal, le está hablando a Satanás. Tú le vas a herir, pero él te va a condenar en el lago de fuego y le va a poner fin al pecado. Eso merece un fuerte aplauso al Señor, hermano. Ambos escritos habían predicho la muerte y la resurrección de Cristo. Los profetas y la ley habían descrito, y mire, hay tantos versículos, pero tantos que confirman lo que yo le estoy diciendo, pues solo se los voy a mencionar por cuestión de tiempo. Génesis 3:15, el que le dije, número 21 del 6 al 9. Este de número 21 del 6 al 9 es acerca cuando en el desierto el pueblo de Israel se queja contra Dios y él les manda culebras. Amén. Así que si usted se queja contra el Señor, puede hacer que él lo mande donde la culebra. Amén. Y Dios nos guarde, con Dios nos libre, ¿ok? No entiende ese mensaje subliminal, ¿verdad? Está dormido. Ok, mire, viene y dice, ok, hazles una culebra en un asta, y todo aquel que vea esa culebra en esa asta será sano, será salvo. Entonces esa figura era un tipo de Cristo, porque el Señor en el Evangelio de San Juan dijo: así como Moisés les erigió una culebra para que fuera levantada y todo aquel que la veía era sanado, así también el Hijo de Dios va a ser puesto en una cruz, y todo aquel que en él crea no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Amén. Eso merece otro fuerte aplauso. No podemos callar ese maravilloso evento. Jeremías 23:5, Daniel 9:26, Isaías 52:14, cuando habla de que su rostro iba a ser desfigurado. Isaías siempre 53:12, Zacarías 10:12, 13:7.
Su aparición fue para hablar del cumplimiento de sus sufrimientos y partida. Mire el versículo 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban, ¿de qué dice ahí? En el 31, de su partida que iba Jesús a cumplir, ¿dónde? En Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Algunas enseñanzas aplicadas a nuestra vida. Dios siempre sabe honrar a los que le han creído y obedecido. Estos dos personajes, Moisés con su mansedumbre, Dios lo supo honrar. Elías con ese carácter, con esa valentía de degollar 450 profetas de Baal. Elías es uno de los que fue traspuesto y no vio muerte. Estos dos mismos personajes en la semana 70 de Daniel, algunos teólogos consideran que son los dos testigos que van a estar ahí. Consideran como teoría, no lo estamos diciendo como doctrina. Vea, entonces Dios siempre sabe honrar a los que han creído y obedecido. Entonces, ¿tú crees que Dios no te va a honrar? Lo único que tienes que hacer tú siempre es ser obediente y manso a los propósitos de Dios. Pero un día Dios te va a honrar. Te va a honrar ese amor que tienes por la obra, ese deseo que tienes por portar una Biblia, ese orgullo que sentimos nosotros. Hoy la hermana Patti en el sermón del estudio bíblico dijo algo bien bonito. Ya hoy dice, nosotros solo somos Biblias electrónicas. Porque entró un estudiante y le dijo, tu Biblia, aquí la traigo en el teléfono. Y está bien, ¿verdad? Pero espéreme. Y cuando el teléfono se descarga, ¿dónde está la Biblia? Amén. Entonces, vea, qué bonito, ¿verdad? Porque muchos, oiga bien, no estamos en contra. Yo, pues, en mi tablet yo ando una Biblia, pero, hermano, yo quisiera que usted aprendiera, Dios sabe honrar a los que le honran, a los que han creído y obedecido. Y recuerde que la obediencia en el Señor tiene que ver con el sometimiento. O sea, hay cosas que Dios nos pide que hagamos y que qué difíciles son. Qué difíciles. Por ejemplo, pastor, perdonar al que te ha ofendido, perdonar al que ha hablado, pero que te ha desprestigiado. Sí, que has tenido 7 maridos y solo han sido 3, imagínense que le han puesto 4 más. Y que no sé qué, y que sí, que personas, estaba viendo yo, no hombre, una señora, han subido en las redes sociales un video de una señora de estatus más o menos, tiene una empleada y le saca, le pone una cámara y la vigila que se está robando una comida, un chile que ella no se comió en la casa, y le empieza a avergonzar. Y le empieza a avergonzar. Hermano, no se preocupe, que Dios en su momento le va a honrar. El hombre puede decir, imagínese, y lo sacó en las redes sociales para que toda la gente supiera que esta empleada se había robado un poco de comida. Qué humillante, ¿verdad? Pero no se preocupe, que a los pobres, quien se mete con los pobres es con Dios. No se preocupe. Dios sabe cómo tratar a los que se meten con los pobres. No se preocupe. ¿Qué es lo que tiene que tener usted? Fidelidad a Dios. No se preocupe. Nosotros tenemos un Dios de justicia. Aquellos jefes que a uno lo humillan, que lo ponen a hacer trabajo que a uno no le corresponde, pero como usted sabe que tenemos 9 dígitos falsos, sigamos mejor. Dios siempre confirmará y fortalecerá nuestras vidas. No hay prueba, hermano, y dificultad que no podamos enfrentar estando fortalecidos en la palabra y oración. No hay prueba. Jesús es la muestra. No hay prueba que no podamos, enfrentar, porque los creyentes no somos cobardes. Al toro bravo por los cuernos. Nosotros los creyentes no nos andamos refugiando como los cobardes
que se refugian en la infidelidad, que se refugian en los vicios. Para nosotros nuestro refugio es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él nos refugiamos, a Él le clamamos. Pero no se preocupe, algunas enseñanzas. Así que, hermanos, vamos a llevar por parte este hermoso estudio. Así que lo vamos a dejar para el próximo miércoles, la segunda parte. Cierre su Biblia, por favor, y vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer por la oportunidad, por el deseo que pusiste esta noche de congregarnos, poder conocer. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.